La semana pasada, no, el fin de semana pasado el sábado estábamos en México para una boda, para oficiar una boda, y luego en el domingo en la tarde en Tehuacán para la clausura del año escolar del Colegio Reformado R.J. Rushdoony. Interesante, ¿verdad? Esa es una escuela hija, digo. Realmente no podemos reclamar tanto como nos acercaron buscando ayuda. Entonces me pidió el joven que va a casar el próximo sábado y tenemos que regresar a Tehuacán el próximo sábado por su boda. ¿Qué pasó con el verano de descanso? Me pidió hablar de la educación según la doctrina o el cristianismo reformado. O sea, ¿qué es la doctrina? O ¿cómo será la educación reformada? Entonces, decidí, es mejor o más fácil hacer un contraste entre lo que es la idea reformada con lo que es la educación pública en México y de separar, porque podemos separar las ideas y pensar que entendemos, pero queda con estas ideas. Vienen los padres y dicen que entiende que no tenemos validez oficial y 3 años después me preguntan si estamos incorporados en la SEP, ¿verdad? Y por qué no, actividad es la educación reformada o estatista, es una actividad neutral o religiosa. Ese es el punto que quiero compartir y pienso en que eso será la escuela de padres en el otoño. Ok, muy bien. Aún con los maestros para entender por qué no queremos, no tenemos validez oficial, ni queremos y por qué, ¿verdad? ¿Por qué no a la SEP? Y hay varias preguntas. Los padres me preguntan. Algunos dicen que aquí en México no puede avanzar, no puede tener una carrera, no puede conseguir trabajo si no tienes algo aprobado por la SEP. Entonces, es que tenemos temor de la soberanía, de que el Estado es un Dios que tiene control de nuestras vidas. Digo a los padres, no tenemos validez oficial, pero tenemos validez celestial, que Dios abre la puerta y tenemos que decidir qué vamos a hacer o no vamos a hacer. El otro lado dice que la educación es neutral, es académico, no es espiritual, pueden ir a la escuela. Entonces tienen esta idea, esos extremos, ¿verdad? El temor, pero hay algunas ideas grabadas en nuestras cabecitas, en todo el mundo moderno, que afecta la forma de pensar en la educación, que realmente no es una actividad neutral. De hecho, la educación es una actividad religiosa. Y esto es una batalla de la historia, toda la historia de cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Son presuposiciones o cosas que tomamos por fe, que no hay prueba, pero es el punto de partida. Entonces, ¿qué es real? ¿Cómo sabemos cómo aprendemos o cómo sabemos lo que sabemos y qué es bien y mal? Y son todos los tres relacionados. ¿Dónde y cuándo empezó esta batalla? Y esto va a marcar todo lo que ha pasado en la historia del hombre, en su guerra contra Dios y que vemos en la educación pública en México. Empezó en el huerto de Edén. ¿Qué fue la tentación? Es cierto que Dios ha dicho, dice, serán seres divinos, su propia ley. Cada uno hace lo que bien le parece. Está invitando a los seres humanos de juzgar a Dios en vez de dejar a Dios juzgar a nosotros. Esa es la batalla de su base, de su cimiento, desde la caída del hombre. Cuando hay más gente, ¿cómo expresa el hombre que quiere ser Dios y determinar el bien y el mal por sí mismo? Bueno, el primer ejemplo de esto es Nimrod, que era el primer tirano. La expresión independencia de Dios siempre produce el deseo de controlar a los demás. Siempre produce el deseo de expresar lo que yo digo, que es bien y mal, sobre los demás. Ajá.
siempre termina en el Estado como la fuente de la ley. La Torre de Babel dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso, la reflexión de la luz, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Y vemos esta tendencia del hombre de pensar que si podemos organizarnos, no necesitamos a Dios. Podemos llegar a ser como Dios. ¿Ya? Y el hombre piensa que puede llegar a ser como Dios por medio de la cooperación del colectivo del ser humano. En este Torre de Babel se nota que hay niveles de espiritualidad, hay niveles, ¿verdad? Y se va creciendo más como divinidad cada nivel que pasas. Y no es por nada que la Torre de Babel es el símbolo de las masonas. No es por nada. Es anticristiano, es hostil a tu fe cristiana, a pesar de mencionar a Dios, ¿verdad? Y tenemos ideas de esto en creo que es Star Trek. El Borg, la resistencia es fútil. Así dicen nuestros políticos, ¿verdad? Aprendí una nueva palabra, fifi. Soy fifi, no sé si soy nini, fifi, o animalito para consentir, o político, conservador, no sé. Esas son las clasificaciones de los ciudadanos de hoy. Y entonces esto sigue en toda la Biblia. Se nota que los dioses que adoraban los pueblos alrededor eran dioses del Estado, dioses del colectivo. Moloch es de la palabra Melech, que es rey en hebreo. Y sacrificaban sus hijos a este dios. Y se ve cada vez que hay un intento de reemplazar a Dios por medio del Estado, que siempre llega a ser el Estado es la suprema fuente de la ley. Hay sacrificio de los hijos y de los ciudadanos a este Dios. Los Baales, señores, eran señores de un tipo de gobierno del hombre que determinaba la ley, ¿verdad? Platón, en la República, un hombre sin Estado no es nada, no existe, no tiene vida, no tiene existencia. Y eran tiempos muy difíciles porque adoramos a la democracia y todo eso, cuando realmente como 70% de la población de Atenas eran esclavos. La democracia era asunto de 25 a 30% de la élite, nadie más. ¿Verdad? Si tu única libertad es la libertad de votar, no eres libre. ¿Verdad? Luego, después de él, la ética nicomaquea de Aristóteles es igual estatista. Lo que es supremo, lo que es arriba de todos, es el Estado. Y el hombre sin Estado no es nada, no existe. No podemos entender la ética de Aristóteles sin entender lo que es su política. Todo es político, todo es el Estado, todo es el gobierno civil, unos tantos dictando a los demás qué debemos hacer para tener una buena vida. Progresa la historia con estas ideas en contra de lo que es la de Dios. Mientras estaban así pasamos la historia de Israel y su ley de Dios, ¿verdad? Y la influencia de Salomón era más grande que pensamos. Lo bueno de los griegos, lo poco que es bueno, lo que acerca de lo que es Dios, es por la influencia de todo el mundo yendo al palacio de Salomón y aprendiendo de él. Más que pensamos, que reconocemos. Luego llegamos al Imperio Romano y el culto al César. El bienestar del pueblo era la ley suprema. Suena similar, suena familiar a lo que es la base de la ley moderna en nuestro querido México. Siempre es el bienestar del pueblo, es la ley suprema. Pensaban o decían
o insistían que no estaban negando la libertad de religión, sino insistiendo en la sumisión de la religión y al bienestar del pueblo. Entonces tenían religiones lícitas mientras sacrificaban al César, el bienestar del César. Suena como Departamento de Asuntos Religiosos en Gobernación. Y pensamos que tenemos libertad de religión, separación del Estado y la Iglesia, que realmente no existe, no es cierto. El Estado era exento de la crítica. No se puede criticar. Si criticas al gobierno, eres fifí. Bueno, supongo que nació esta palabra con César. El Estado era el juez del bienestar. La palabra del Estado era superior a la palabra de Dios. Ajá. La fuente de lo que es verdad. Entonces, si el Estado es la fuente, la última palabra en cuanto a lo que es bien y mal, no puedes criticarlo. Y si no hay nada absoluto, no puedes criticar a el que tiene el poder para imponer la ley. Se ve la diferencia, que no es neutral. Es una batalla es una guerra de vida y muerte. Por eso en Efesios 6 habla de la armadura de Dios, porque es realmente una batalla. Perpetua era un ejemplo de lo que produce el Estado, que dicta los términos y todo. Lo que puede hacer es matar, pero no puede redimir ni salvar. Perpetua era una mujer de 22 años con un niño de 2 años, de una familia de la gente de clase alta. Y lo llevaron frente del tribunal y el juez le ofreció la oportunidad: solo, mi amor, mi hija, solo sacrifica al bienestar del César y tú puedes vivir, no pasa nada. Si no puedo, porque hay un Dios arriba del César, a quien realmente es soberano. Entonces la única cosa que tenía que hacer es sacrificar al César, someter su religión a la religión del Estado, y podía vivir. Entonces el juez rehusó hacerlo y fue condenada a morir. Y que se ve que lo que pasó con ella para divertir a la gente en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es la palabra? Coliseo. Era de un toro salvaje, la corneó en la vientre, y hay otra mujer en el mismo tiempo, y luego se ve en esta pintura, esta no se ve bien, pero es un hombre con su espada, un soldado a punto de cortarla, porque iba a morir de todos modos. Esto es lo que produce un Estado que reclama ser Dios y la última palabra, no acepta nada en contra. Entonces la pregunta siempre es lo mismo, la misma pregunta: ¿en el nombre de quién? ¿Jesús? ¿En el nombre sobre todos los nombres? ¿O del César? ¿Se acuerdan cuando Pilato quería soltar a Cristo? ¿Qué dijeron los líderes de los judíos y toda la muchedumbre? No tenemos rey menos César. ¿Cuál es la ley suprema? ¿La palabra ley de Dios o el bienestar del pueblo? Según la Biblia, lo que dicta Dios es la ley. Punto y aparte. De hecho, vivir según su ley trae las bendiciones que buscan aparte de Dios. Trae el bienestar del pueblo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pudrido a su corazón? El Imperio Romano cayó a los pies de Cristo en el año 325 en el Concilio de Nicea. Los cimientos del orden social, los concilios fieles a la Escritura: Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla 1, 2 y 3.
¿Cuáles eran las dos cosas más importantes en estos concilios de que peleaba? Sobre quién es Cristo. Y de esto nació el Trino Dios, que es lo que dice la Biblia. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios, todos eternos, todos iguales. Hay una jerarquía económica o que aceptan que Él me va a mandar, yo voy a cumplir lo que me manda, pero somos iguales, ¿verdad? Pero ¿quién es Cristo? Es Dios, 100% Dios, 100% hombre, sin mezclar sus características, y es eterno, ¿verdad? Su humanidad tiene un punto de nacer, pero su deidad es igual como el Padre y eterno. Porque fue importante en cuanto a la sociedad y el crecimiento de lo que realmente fue la libertad, la paz, la prosperidad del pueblo y los tiempos oscuros medievales. Es un mito de la Ilustración. Realmente eran tiempos muy buenos. Porque fue importante. El César puso el nombre Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esto? Y dijo que no hay salvación en ningún otro nombre menos en César Augusto, por ejemplo. Entonces, cuando Pedro dice que no hay salvación en ningún otro nombre menos en el nombre de Cristo, es un dicho político, es un reto directo a los poderes políticos de sus tiempos. Es importante estas doctrinas de quién es Cristo y quién es Dios, el Trino Dios, porque, por ejemplo, los hijos de Constantino querían nombrarse también hijos de Dios. Entonces no son ideas aburridas, antiguas, que no nos afectan. Nuestras ideas de cómo es que nadie está arriba de la ley son directamente del crecimiento de la iglesia, de la cristiandad en el mundo. Entonces la cristiandad era el mundo que empezó a crecer. Luego tenemos el famoso renacimiento, que nos han dicho que esto fue el nacimiento de cosas buenas, que bonito, que la iglesia estaba oprimiendo a todo el mundo. No, es un renacimiento del paganismo, del mismo paganismo greco-romano. Lo que querían restablecer era el mundo de los romanos, en que el Estado dictaba toda la ley sin referencia a Dios. Y eran tiempos malos en cuanto a la moral, la ética. Durante este tiempo es cuando empezó la decadencia y politización de la iglesia romana. Pero el Espíritu nunca nos ha dejado. Entonces esto provocó la reforma. Los temas principales de la reforma eran sola escritura y toda escritura. No solo sola la escritura, pero toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. El segundo tema era la salvación por gracia, no por obras. Pero no es decir que gracia gracia es un enemigo de la ley. Luego tenemos otro intento que es hermano o hijo de del renacimiento, que se llama la Ilustración. Quería reemplazó la prioridad de la religión sobrenatural, la religión cristiana, la ley de Dios, con la razón humana y el Estado. Es también un intento de renacer, de traer otra vez el paganismo del pasado. De ahí nació el mito de que la ciencia y la religión están en batalla, que realmente la ciencia moderna depende de la concepción cristiana. Es otro tema. Y también el relativismo moral, Rousseau y muchos otros filósofos de los siglos XVII y XVIII, es cuando empezó a crecer estas ideas. Y floreció en su forma completa en la Revolución Francesa en 1789.
los filósofos y la gente que tomaba té y hablaba más, tenían ideas de que iban a tener que matar a 15 millones de sus conciudadanos franceses para hacer el cambio que querían hacer. Y imponer el Estado y quitar y borrar la religión. Esas ideas son siempre hostiles a Dios, porque empezó en el huerto de Edén esta batalla de cosmovisiones y perspectivas, ¿verdad? Entonces, era una revolución sangriente, con desorden, y en el siglo siguiente, en el siglo XIX, los filósofos los conservadores y liberales, estaban enfocados en cómo podemos poner orden en la sociedad, el orden que destruyó la Revolución Francesa. Era su preocupación. Pero el hecho de quitar a Dios, de invitar a Dios afuera, de no involucrarse, así lograron. Entonces, un filósofo muy importante que nos toca y nos lleva más cerca a lo que es el tema de la educación pública en México, es Auguste Comte, el positivismo. El positivismo es la idea de que no tenemos religión, el hombre decide lo que es bien y mal, lo que debe hacer y no debe hacer según hechos brutos, estudiados científicamente para avanzar. Es pura razón y pura empirismo, ¿verdad? Afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia. ¿Qué pasa cuando ponemos toda la fe en la experiencia? Borramos la historia. La historia pasada no tiene influencia y tenemos poca visión para el futuro. Decidimos cada quien. Bueno, no podemos expresar todas nuestras voluntades. ¿En qué termina? La expresión pura de la voluntad del pueblo queda en el Estado. No ha cambiado nada. Es parte de la historia larga, la cual se puede respaldar por medio del método científico, por tanto rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Y ahí nace la idea mexicana de la separación del Estado y la Iglesia. Otra vez, ¿cuál es la ley suprema? Y el positivismo votó por el bienestar del pueblo sobre la palabra ley de Dios. ¿En el nombre de quién? El Estado sobre Jesús. Personajes de estos tiempos, el primero de la Ley de Instrucción Pública de 1833, el autor era José María Luis Mora, y dijo, los positivistas fueron llamados a ejecutar reformas, especialmente educativas, porque la vieja educación falsificó y destruyó en las raíces todas las convicciones que constituían un hombre positivo. ¿De qué habla? ¿Quién tenía control de la educación antes? ¿De qué habla? La Iglesia. Pero ¿qué fue sí? No hizo todo bien, pero mucho de lo que creemos que fue de la Iglesia Católica de los españoles en México es mito. Entonces, en esta ley es cuando quitó la educación de la Iglesia y la puso bajo el Estado. Pero se nota que la Iglesia, en sus errores, que no es perfecto, no somos perfectos, pero Dios permite y tiene en su ley lo que Él espera de nosotros. Debes hacer lo que decimos o irás al infierno. El Estado dice, debes hacer lo que decimos o irás preso. ¿Cuál es la diferencia? No mucho. Cualquier institución que busque la obediencia a través de la intimidación, obviamente, carece de cualquier tipo de autoridad. De lo contrario, no tendrían la necesidad de recurrir a dichos métodos coactivos. Pero es interesante, la SEP, en su descripción de la clase de ética para la prepa, dice que
es una diferencia falsa de que moral es privado, ética es público, y porque hay tantas diferentes opiniones en cuanto al moral, el Estado tiene que usar su poder ejecutivo coactivo para imponer lo que es la ética pública y mandar a gente a enseñar a todos nosotros lo que es la ética pública para borrar lo que es moral privada y convertir nuestra moral a lo que es ética. Eso es falso, porque moral es del latín, ética es del griego, es la misma idea. Son sinónimos, no son diferentes, es un pretexto para controlarnos. Pero como vimos, realmente el punto no es la iglesia, es Dios que dicta la ley a la iglesia, al Estado y a la familia y a los individuos. Y lo que enseñaba la iglesia española en estos días, bajo los españoles y todo, no fue tan lejos de lo que creemos, entendemos. Mucho de esto fue de las masonas. Hostil a la cristiandad, no más que a la iglesia misma, pero ponen como a la iglesia. En estos tiempos, según la filosofía del positivismo, el Estado se encarga de la educación y es obligatorio, gratuito y laica. A pesar de que pensamos que hemos dejado el positivismo en el pasado, todavía el sistema de educación en México es hijo de los positivistas. Dice José María Luis Mora, el mayor bien político será cuando un pueblo educado y un gobierno sabio reconocen las necesidades de desarrollo de su sociedad y las ponen en marcha conjuntamente, armoniosamente. Lo que falta es según cuál norma evaluamos las necesidades y qué es un buen desarrollo y quién es mal. ¿Me entienden? Es lo que falta. Gabino Barreda tenía mucha influencia en esos tiempos. Y dice el doctor Gabino Barreda, es el padre de la reforma de la educación pública de 1867, la principal y más poderosa rémora que detiene a nuestro país en el camino del engrandecimiento es la ignorancia, la falta de ilustración de nuestro pueblo, es la que lo convierte en pasivo e inconsciente instrumento de los intrigantes y palanchines que lo explotan sin cesar, haciéndolo a la vez víctima y verdugo de sí mismo. ¿Qué está mal con esto? ¿Hay salvación en la educación? No hay salvación solo en Cristo. La educación es importante, pero esto que es la educación no es neutral. Tiene ciertas presuposiciones para empezar. ¿Qué dijo este joven? Era Gabino Barreda. La ley de la instrucción pública de 1867. Solo el positivismo puede traer el orden en México. ¿Qué trae orden a un pueblo? La influencia de sal y luz de la iglesia, de Dios, obedeciendo la ley de Dios, que eso es la ética bajo que vivimos. Es la obligación del Estado de educar al pueblo, así que la moralidad tiene que ser de necesidad un asunto del Estado, no de la iglesia. ¿Observan cómo es el hilo de la historia de la rebelión del hombre contra Dios en esto? Es el mismo de que nació en el huerto de Edén. Ese es nuestro problema. Un individuo, se nota que la educación incluye enseñar lo que es la moralidad del Estado. ¿Y qué dicta la moralidad? ¿El bien y el mal en este sistema? El Estado, no Dios. Un individuo debe pensar y creer como quiere, siempre y cuando sus pensamientos y creencias no alteren el orden social. Suena como la joven mamá que fue corneada
Solo sacrifica al César, a su bienestar y ya está bien. Y puedes ser cristiana. Como los romanos, no somos en contra de la libertad de religión, pero tiene que someter al Estado. Se ve que es romano el sistema de México. No estoy hablando de la iglesia romana, estoy hablando del imperio romano. La misión de la educación pública no es meramente enseñar, es hacer el orden social posible. Como vimos de los concilios, lo que hace el orden social posible es seguir lo que Dios nos ha mandado. La base de la sociedad es la familia. El gobierno que tiene más poder en el orden social de Dios es la familia. La única cosa que no queda con la familia es pena de muerte y realmente es la única función de un gobierno civil. Él mismo dijo, los derechos de la sociedad son más importantes que los derechos del hombre o del individuo. Gabino Barreda. Tenemos la misma tentación. El corazón del asunto es cierto que Dios ha dicho, serán seres divinos con su propia ley. Cada quien hace lo que le parece bien. Lo que me cae irónico es que México conquistó a los franceses en el campo de batalla, pero la filosofía positivista de los franceses conquistó el corazón mexicano. Ha tenido demasiada influencia aquí. Y pensamos, siempre buscando, ¿qué nos hace único? ¿Qué es puro mexicano? ¿Verdad? No tomando en cuenta que no somos islas. Dios nos hizo para relacionarse con otras personas. Los hijos o los estudiantes de Gabino Barreda rebelaron contra el límite de que Comte decía que el hombre es menos importante que el Estado. Queremos individualismo. Entonces fueron a los positivistas John Stuart Mill y Herbert Spencer y Darwin porque creían en la sobrevivencia del más fuerte y el darwinismo social. Se le dejaban usar el poder del gobierno para su bien, su propio avance. Y los políticos en la otra parte, llamaban a estos hombres en el porfiriato los científicos. ¿Se acuerdan de su historia? Porque eran positivistas y usaban sus filosofías para ganar poder. Este señor pregunta a su esposa, ¿qué es el darwinismo social? Y la mujer dice, sobrevivencia del más rico. ¿Y qué provocó esto? De que el positivismo de Gabino Barreda y los cambios de los científicos del porfiriato no produjo la clase media que esperaba. El pueblo quedaba bajo el puño de hierro. ¿Qué fue el resultado? La revolución de 1910. Y pensamos que por la revolución y por otras tantas cosas hemos dejado detrás el positivismo, pero realmente la separación de Dios del Estado, el poder del Estado para dictar qué es bien y mal, todavía está con nosotros. Y se ve esto en la historia de la filosofía, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicurio, Hobbes, Descartes, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche y Mafalda. Dos cosas. El Estado es sobre todo y el hombre es independiente de Dios. No necesita a Dios para determinar el bien y el mal. Es la misma guerra. Y por eso no queremos nada que ver con la SEP, porque es someternos a un Dios falso. R.J. Rushdoony comentó de México. En México se ha desarrollado más claramente la teología del Estado
porque los intelectuales mexicanos han sido más exitosos en implementar sus filosofías. La economía mexicana ha sido mucho más atrasada que cualquier otra en Norteamérica, pero su política ha sido dominada por los intelectuales y teóricos y por lo tanto está más avanzada de los Estados Unidos y Canadá en el desarrollo de las implicaciones del humanismo. Y pensamos que somos católicos romanos. Somos como el Imperio Romano. Continuando, no menos que los cristianos creen en un orden final, la completa y perfecta comunidad creada por Dios, los humanistas también creen en su propio orden final, la gran comunidad del hombre. Así que en México los pensadores de mayor influencia han estado dispuestos a permitir la apariencia de la libertad religiosa siempre y cuando las iglesias no hagan nada para influenciar o alterar el orden social, hacer el orden social posible. Eso es parte de, un error en mi redacción. Y esto es desde los positivistas, Gabino Barreda y esas ideas que tienen mucha influencia. Hay un libro que no había visto antes, se llama No God Next Door. ¿Cómo traducir? No hay un Dios en el vecino, ¿verdad? Habla yo creo que fue de los tiempos de las guerras de los cristeros, y la influencia de las masonas, y la influencia de permitir y aguantar esto de nuestro presidente Roosevelt en los Estados Unidos y las masonas de los Estados Unidos, y que hay evidencia que el gobierno confiscó terrenos de los católicos y los cedió a los protestantes. ¿Qué pasa con los protestantes hoy? Están muy orgullosos de la separación del Estado y la Iglesia y corren hacia el Estado para protegerse contra el enemigo de papel, el tigre de papel que es la Iglesia romana, y corren hacia la boca del oso que es el gobierno que los comen. Y todavía, solo hay que preguntar, en los 8 años que hemos estado involucrados en el Learning Center, no hay padre mexicano que no entiende que la educación en México es del Estado, es obligatorio, gratuito y laica. Pero el laicismo es una religión y no es neutral. Es la religión del Estado. Es el humanismo. ¿Y cuál es la ley suprema? ¿Es la palabra de Dios o es el bienestar del pueblo? Y cada escuela cristiana que se somete a incorporarse con la SEP pierda su independencia, pierda y se somete al Estado, es como ¿cómo se llama la muchacha, Marcy? Perpetua, que rehusó someter al Estado y perdió su vida. Dios permitió para su gloria. Nuestra cartilla moral es la Biblia, la ley de Dios. He leído casi todo de Alonso Reyes. La cartilla moral. Alfonso Reyes, sí. De que es popular, está promoviendo esto. Realmente promueva la ética del Estado. He leído casi todo el libro. Hay mucho de Aristóteles. Menciona el cristianismo como una opción de varios, pero nunca habla de Dios. Y solo hay 2 cosas que la ley de Dios no permite que él menciona. No hay especificidad según cuál norma. Es homicidio y robo. Pero luego terminan diciendo que el Estado dicta y tiene su poder coactivo de insistir en obediencia a la ley. ¿Qué dice Dios acerca de la educación? ¿Con quién queda? Primero dice que el dueño de los hijos es Dios, no los padres, ni la iglesia, ni el Estado. Pero Dios ha entregado más poder a los padres y la responsabilidad última a los padres, no al Estado ni a la iglesia. Dice en Deuteronomio 4, 5 al 8, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó,
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente este pueblo sabio es pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Las metas de la educación cristiana son tres: restauración, restitución y desarrollo. Educación para la misión de avanzar el reino de Dios. La restauración es la autoridad de restauración total de la autoridad de Dios, de los derechos reales de la corona de Cristo. La restitución hacia Dios por medio de la expiación de la cruz hacia los hombres según las leyes de Dios. La restitución, si confieso que tomé algo y que no debo tomar y regreso, no regreso 100%, regreso 120%. Si me cachan, dependiendo de lo que es, hay que pagar 200, 400 o 500%. Es muy interesante que los 400 y 500% tiene que ver con las herramientas económicas de ganarse la vida. Me molesta una persona que toma prestado una herramienta de una persona que depende de esas herramientas para su vida y no regresa o regresa en mal estado. Debe pagar 4%, 400% o 500%. Es la multa. Está hablando de bueyes y otros animales que usan para labor y para ganarse la vida. Entonces esto es el principio. Número 3 es desarrollo. Todas las áreas de la vida bajo Cristo. Hay área, entonces lo que significa profanar el nombre de Dios o de tomar en vano su nombre, no es solo decir groserías. Lo que está profanar es afuera del templo. Si la educación, si dejamos la educación fuera en el Estado, está fuera de Dios, es profanado. Si dejamos el área política, la economía, fuera de lo que Dios manda, es profanar el nombre de Dios. Así que necesitamos una filosofía cristiana, no solo de la educación, pero de la matemática, la ciencia, el idioma, la historia, todo el programa. Escuché una cosa interesante de un comentario de Restuni el otro día. Enseñamos cosas de tiempos antiguos que realmente no sirven. No servían tampoco en estos tiempos, pero es parte de la educación clásica. Geometría avanzada, los únicos que estudian y dominan esto es los que van a enseñar a otros. Pero en la vida real casi no usamos. Pero ¿qué es lo que no enseñamos, pero toca la vida diaria, cada minuto de cada día? La economía y la ley. Y no enseñamos ni uno ni otro. O lo que enseñamos de la economía no es cómo funciona bajo Dios, es economía política. El control del gobierno de precios, de salario mínimo, de su responsabilidad como Dios de proveer para nosotros. Eso es lo que debe marcar nuestros programas de educación cristiana. Restauración, restitución y desarrollo. Y por eso necesitamos poner la armadura de Dios. La familia es la primera iglesia, es realmente la iglesia del niño, su gobierno y su escuela principal. Los otros gobiernos y la iglesia existen para apoyar a la familia, no reemplazar o dominar. Según el Estado, la familia existe como niñeros para cuidar lo que realmente es del Estado. El Estado se hace padre, prometiendo proveer, e hijo, comiendo lo que es herencia de la familia. ¿Dónde encontramos la filosofía cristiana de la educación? En Deuteronomio 6, 4 al 7, al 9.
donde encontramos el Shema, oye, escucha Israel, y la Vehavata, que es amarás a Dios, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y de con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de esas estando en tu casa y andando por el camino y en el acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal de tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Creo que son imágenes o figuras para tu cosmovisión, lo que haces con tus manos, ¿verdad? Que cuando miras a tus manos trabajando, que usamos todas las manos, ¿verdad? Estos son de Dios. Y tengo que usar lo que hago con mis manos según lo que Dios manda, ¿verdad? En los postes de tus casas, la gente entra en tu casa, hay olor de Cristo. Reconocen que es una casa, un hogar, una familia obediente a Dios, ¿o no? Esa es la idea. ¿Dónde menciona el Estado en este pasaje? ¿Dónde menciona la iglesia en este pasaje? Habla de los padres a sus hijos. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Quién cumple la misión de Dios de avanzar su reino? Solo la familia y la escuela cristiana puede. El Estado es hostil a Cristo, la familia, la misión y la fe. El gobierno civil bajo Dios tiene una función, es castigar a los malos según la ley de Dios, no es proveer. ¿Por cuál fin oramos por el gobierno según la Biblia? Sí, hay que orar por el gobierno. ¿Para qué? Para poder vivir en paz y ocuparnos en nuestras especialidades, lo que es nuestro don, ¿verdad? Para servir a los demás. ¿Y qué de la SEP? SEP significa Satanás está presente, digo. El hecho de que algunos, el inconverso, estatista, entiende lo que estamos haciendo mejor que la mayoría de los cristianos. Siempre me hace pensar el incidente de Oscar Avid con el profe de Derecho, que cuando le explicó lo que estamos haciendo, lo que es el Learning Center, se enojó y dijo, ustedes están levantando un ejército de pequeños soldados contra el Estado, precisamente. Pero es una religión pacífica, sin armas. Y va a ganar porque Cristo es soberano sobre nuestro querido México. Entonces, los dejo con esto de Apocalipsis, de la iglesia, la Odisea. Defínete frío o caliente, porque los tibios no agradan a Dios. Y si tenemos una parte en la SEP y parte afuera de la SEP, realmente no funciona. No entendemos lo que Dios demanda de nosotros. Muy bien.